El Banco Central holandés admite que se ha estado preparando para un nuevo patrón oro. Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Los bancos centrales mundiales han estado inmersos en una frenética compra de oro este año, lo que ha suscitado sin duda la inquietud sobre la posibilidad de que se estén anticipando a la llegada de algún evento significativo. En números brutos, las adquisiciones de oro por parte de los bancos centrales han aumentado un 34% con respecto al año anterior, elevando las tenencias de oro de los bancos centrales por encima del récord previo, lo cual es sin duda un hecho muy relevante. Esta tendencia de compra se ha observado tanto en países ricos como en aquellos menos favorecidos. No es una cuestión solo de países ricos. Destacan China, Singapur, Turquía e India como los principales compradores, pero incluso los países europeos están incrementando sus adquisiciones. Uno de los secretos mejor guardados fuera de la comunidad metalera dedicada al oro es que los bancos centrales han estado comprando oro desde la crisis financiera de 2008. Es decir, que a pesar de los comunicados de prensa tranquilizadores que suelen emitir, sus acciones sin embargo indican que subyace en ellos una inquietud. Pero, ¿qué significa comprar oro para los bancos centrales? Los bancos centrales mantienen una gran variedad de activos para resguardar sus impresiones de dinero sin sufrir pérdidas y sin cargar a los contribuyentes con esa factura. Normalmente los bancos centrales invierten sus impresiones de dinero en bonos gubernamentales, que constituyen el mercado más grande del mundo y muy líquido, lo que significa que es mucho más fácil mover $1 billón en bonos comprando y vendiendo bonos que invirtiendo en inmobiliario o en deuda empresarial. Sin embargo, durante mucho tiempo, el activo que no recibió apenas atención por parte de los bancos centrales fue el oro. Desde que el presidente Nixon cerró la ventana de convertibilidad del oro en 1971, básicamente acabando con el patrón oro mundial, los bancos centrales han estado deshaciéndose del oro que solía ser la garantía última de solvencia. Eso desde 1971, y sin embargo, llevamos una década de compras ininterrumpidas, de compras de oro, que además parece que se están acelerando rápidamente. Así que es inevitable la pregunta de ¿qué saben realmente los banqueros centrales que no están contando? La respuesta se reveló hace unas semanas en una curiosa entrevista con Aert Huben, director de mercados financieros del Banco Central holandés. Curiosamente, cuando le preguntaron por qué el Banco Central de Holanda, de los Países Bajos, estaba adquiriendo oro en una cantidad equivalente al 4% del PIB, respondió que el oro es muy útil como respaldo en caso de un colapso financiero, añadiendo que la mayoría de los bancos centrales europeos están haciendo lo mismo. En la entrevista comenta que ha igualado sus reservas de oro en relación con el PIB a las de otros países de la eurozona y también de fuera de Europa. Dice que ha sido una decisión política del gobierno holandés y que, si se produce una crisis financiera, el precio del oro se disparará y las reservas oficiales del oro podrían entonces utilizarse para apuntalar un nuevo patrón oro. Así lo ha dicho, con todas las letras. Podrían utilizarse para apuntalar un nuevo patrón oro. Así, desde un banco central. La entrevista fue realizada por Anna Dickman en un medio financiero holandés de nombre impronunciable, así que no lo voy a tratar de pronunciar. Es muy curioso que los bancos centrales estén haciendo ajustes para tener un porcentaje de su PIB en oro. Quizás para cuando llegue el día de crear un nuevo sistema monetario se pueda poner sobre la mesa la cantidad de oro que tiene cada uno en relación al PIB. Los bancos centrales suelen ser muy opacos, pero curiosamente esta noticia nos ha venido por la parte del Banco Central holandés y parece como que las compras de oro por parte de los bancos centrales podrían tener más coordinación de la que nos parece a simple vista. Nos dice que el oro es un seguro y una forma simple de restaurar la confianza en una moneda. Pero me pregunto, ¿por qué deberíamos de restaurar la confianza en el euro? No hay ningún nubarrón a la vista sobre el euro. A bote pronto solo se me ocurre una cosa, y es que en un momento determinado se presenten monedas respaldadas por oro. En un mundo de monedas fiduciarias, si una moneda, por ejemplo, el yuan, fuera respaldada por oro, el resto de monedas, si no quieren acabar en una espiral de devaluación frente a esa moneda respaldada por oro, tendrían también que respaldarlas ellos mismos. El euro, el dólar o cualquier otra moneda como el zloty polaco, la lira turca, las rupias indias, por nombrar algunos de los grandes compradores de oro. Voy a leer algunos de los párrafos más interesantes de esta entrevista porque creo que merece mucho la pena. Dice la entrevistadora: desde la década de 1970, el oro no tuvo un papel en el sistema monetario, pero nosotros y otros países teníamos reservas sustanciales. Así es, la belleza del oro es que es estable en valor, conserva su valor. Esa es una de las razones por las cuales los bancos centrales poseen oro. El oro tiene un valor intrínseco, a diferencia de un dólar o cualquier otra moneda, y mucho menos el Bitcoin.
El oro tiene valor por sí mismo, es un producto fungible, es un producto líquido, se puede comprar y vender casi en cualquier parte del mundo. Entonces es realmente un producto excepcional para basar un sistema de tipo de cambio. Fijaros, es realmente un producto excepcional para basar un sistema de tipo de cambio. Está hablando nuevamente del patrón oro. Seguimos con la pregunta. Sin embargo, vendimos bastante de nuestro oro a partir de la década de 1990. ¿Por qué? Bueno, creo que una vez que renuncias a vincular tu tipo de cambio al oro, entonces una de las principales razones para mantener ese oro desaparece. Te podrías preguntar, ¿por qué seguimos teniendo ese oro? ¿Por qué oro y no una cartera de acciones, bonos u otra cosa? Hay varias cosas que hacen que el oro sea muy atractivo para los bancos centrales. El oro es como la confianza solidificada para el Banco Central. Es algo que históricamente ha cumplido ese papel. Y atención, si alguna vez tenemos que crear inesperadamente una nueva moneda o surge un riesgo sistémico, el público puede tener confianza en el Banco Central, porque cualquier dinero que emitamos podemos respaldarlo con el mismo valor en oro. En la década de 1970, y lo hicimos nuevamente en la década de 1980 y 90, evaluamos cuánto oro teníamos y si aún estaba en proporción. Es una especie de seguro contra el riesgo sistémico, y la pregunta era en qué medida debíamos seguir asegurándonos contra ese tipo de riesgo sistémico. Y luego observamos lo que estaban haciendo otros grandes bancos centrales a nivel mundial. Concluimos que teníamos demasiado oro. Nuestra reserva de oro se redujo a aproximadamente el promedio de los países europeos con mayores tenencias de oro. Y dice la entrevistadora, aún así, seguimos estando entre los 10 primeros, creo que a nivel mundial. Sí, somos el séptimo. Sí, en términos de nuestro PIB. Es una buena posición. Entonces, ¿cómo determinas cuánto es la cantidad apropiada? Porque esos 35.000 millones de euros, eso no se relaciona exactamente con nuestro PIB, ¿verdad? Tenemos alrededor del 4% del PIB en nuestras reservas de oro. Y eso es comparable a Francia, Alemania e Italia. ¿Esa es una regla aproximada? Creo que para ser honesto no hay un óptimo. Así que no se puede determinar objetivamente cuál es el nivel óptimo de reservas de oro. Al igual que con un seguro, porque no sabes cuándo y en qué medida se va a producir un incendio. Por supuesto, también tiene que ver con los choques del futuro, con todo tipo de factores inciertos. Creo que como neerlandeses queremos ser un poco cautelosos. Pensamos que es bueno tener una cierta base de solvencia en el Banco Central invertida en oro. Y dice la entrevistadora, si es una especie de seguro, por ejemplo, si el sistema financiero colapsa o lo que sea, ¿no deberíamos de tener mucho más? Y le responde, podrías pensar eso, pero creo que es más que suficiente, porque si todo colapsa, entonces el valor de esas reservas de oro se dispara. En segundo lugar, no tienes que cubrirlo completamente. Eso es lo que la experiencia muestra. La cobertura completa solo es necesaria en un país donde no hay otros mecanismos para respaldar la confianza en el Banco Central. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque es la parte más interesante. Me quedo como resumen con un par de cuestiones, ¿no? Una que a partir de 1970, bueno, pues no tenía mucho sentido mantener oro, tenían una parte, pero el Banco Central holandés y todos los bancos centrales coordinados analizaron en varias ocasiones cuánto oro tenían y como no había grandes riesgos sistémicos, vendieron una gran parte del oro. Eso todos los bancos centrales. Porque luego siempre vendrá el típico con el comentario ese de es que Pedro Solbes vendió oro cuando no sé qué. Vamos a ver, todos los bancos centrales europeos se coordinaron y vendieron una parte del oro de sus reservas. Y aquí lo está contando el Banco Central holandés. El oro no tenía mayor interés para los bancos centrales. Era un activo más, como los bonos o como las acciones. Había subido mucho y se coordinaban para venderlo. Lo curioso es que después de la crisis de 2008, algo cambia en el panorama y los bancos centrales ya no venden oro, ya no lo venden, ya empiezan a ver que es un activo que tienen que mantener y que tiene que mantener una cierta relación con el PIB. Esa es para mí la parte más significativa, porque seguimos estando en un momento en el que el oro no respalda las monedas, todas las monedas son fiduciarias. Sin embargo, los bancos centrales ya no ven el oro como lo veían antes, como un activo en el que compro a 10 y vendo a 20. Ya hablan claramente de un seguro y de algo necesario en caso de que haya que restaurar la confianza en tu moneda. Pero va más allá, porque no habla solo de la necesidad de restaurar la confianza en tu moneda. Habla incluso de si fuera necesario crear una nueva moneda. Y luego me quedo también con eso que es muy interesante de que si todo colapsa, el valor del oro se dispara, porque es algo que yo he comentado aquí alguna vez también cuando hablábamos del patrón oro. Dice que si todo colapsa, el valor del oro se dispara y además el oro no tienes que respaldarlo. En otras palabras, no solo el oro es un seguro para los bancos centrales en caso de que colapse la economía global, sino que también son muy conscientes de que no se necesita mucho oro para restaurar un patrón oro completo.
Porque frente a algunos cálculos que escucho a veces de que un patrón oro sería imposible porque no hay oro para respaldar la cantidad de masa monetaria, es que eso no funciona así. Porque el precio del oro efectivamente se dispararía. Estaríamos hablando de que una onza de oro tendría un valor que ahora nos parecería ciencia ficción. Así que las tenencias de oro actuales de los bancos centrales pueden perfectamente respaldar un patrón oro. Y cada vez parece menos descabellado que los bancos centrales tengan que usar ese oro para respaldar su moneda, algo que estaba completamente olvidado desde los años 70. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros? Yo creo que cuando los banqueros centrales están comprando frenéticamente un seguro, nos podemos imaginar que las cosas no van bien. De momento estamos en la fase de adquirir el seguro, no en la etapa de implementación, pero esa etapa de implementación podría llegar. Hay muchas cosas que no sabemos, nos entretienen con tonterías, pero por detrás hay muchos movimientos que solo podemos interpretar y de vez en cuando confirmar con pequeñas entrevistas como estas, donde un banco central habla abiertamente de la necesidad de respaldar una nueva moneda. Bueno, ¿qué os parecen estas sorprendentes declaraciones oficiales por parte de un banco central de un país europeo? Espero como siempre vuestros comentarios, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.